Bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes a este eje 5 de integralidad. Estamos acá para poder compartir, intercambiar algunas ideas sobre este concepto tan, si se quiere, discutido, debatido en estos días por nuestras universidades nacionales. Estamos con un invitado de afuera, después lo vamos a presentar como corresponde, Fabio Reguerena. Muchos y muchas de ustedes seguramente lo conocerán porque es una persona que tiene una vasta trayectoria y es referente para muchos y muchas de nosotros y nosotras. Y después también estamos con Manuel Fonseca, que es parte de nuestro gabinete de la Universidad Nacional de La Plata y que en conjunto conmigo, soy María Bonicato, vamos a intentar problematizar, compartir, como decíamos recién, algunas reflexiones en torno al eje de integralidad. Antes de pasarle la palabra a Manuel, quería hacer alguna reflexión en términos de cuáles son las palabras, cuál es lo que nos proponen las organizadoras y los organizadores de estas jornadas para pensar este eje. Digo, las tengo por acá, las leo. Nos hablan de universidad, territorio, organizaciones y sujetos, participación e intersectorialidad, prácticas sociocomunitarias, formación y diálogo de saberes, nuevas formas de institucionalidad de la universidad en el territorio, articulación e integración de las prácticas de docencia, investigación y extensión, proyectos y experiencias en marcha. Creo que ya está este conjunto bastante amplio de palabras, de conceptos, nos invitan justamente a pensar que el concepto de integralidad es un concepto que está en construcción. El concepto de integralidad presentado por los compañeros, por las compañeras de la UDELAR, que son quienes más han trabajado este concepto, ya hace unos cuantos años todavía está en un proceso no solo de conformación, sino también de ponernos de acuerdo cuáles son sus alcances y a qué nos referimos cuando hablamos de integralidad. Y seguramente quienes estén participando acá de este panel, quienes vengan, escuchen, tengan algunas experiencias o muchas experiencias sobre estos temas que el título nos trae a pensar. Entonces creo que el sentido o el propósito de pensar hoy la idea de integralidad es que nos sirva para repensar las funciones universitarias y nos sirva para repensar cuál es la formación que necesitan nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, para poder tener más herramientas y mejores competencias para salir al mundo una vez recibidos. Entonces, acá tenemos dos personas que nos van a ayudar muchísimo, como decíamos hoy, a poder pensar cada uno desde su experiencia, desde su lugar, esta propuesta. Manuel es médico, no solamente es médico egresado de nuestra universidad, sino que además, como decía hoy, es prosecretario de salud de nuestro gabinete en la Universidad Nacional de La Plata. Tiene programas a cargo que justamente intentan integrar la salud como política pública a lo que hacemos en el territorio. Entonces, su experiencia y sus reflexiones seguramente van a estar aportando a lo que estamos queriendo discutir. Así que Manuel, te doy la palabra con esta brevísima presentación y te escuchamos. Bueno, hola María, hola Fabio, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a las organizadoras y organizadores de estas jornadas por invitarnos, por darnos un lugar para compartir nuestras ideas. Es un honor compartir con Fabio y con María. Son personas que uno respeta mucho y vamos a intentar hacer un aporte que tiene que ver con la experiencia relativamente nueva de la Secretaría de Salud del ámbito de la presidencia de la universidad. Digo nueva, ya lleva 5 o 6 años, pero en la larga película que es la política universitaria, sí, está dando sus primeros pasos, estamos dando nuestros primeros pasos y lo voy a hacer lo más brevemente posible en tres partes. Primero, comentándoles un poco el contexto en el que pensamos la política de la Secretaría de Salud. Segundo, con qué orientación o con qué método pensamos las iniciativas. Y el tercero, dos ejemplos de cosas que estamos haciendo
justamente a propósito de la pregunta o la invitación, o la desafiante invitación que hace María con el título de la actividad, que es cómo hacer para llevar adelante prácticas integrales, ¿no? Dentro de lo universitario. En nuestro caso, en una intersección, y arranco con lo primero que es el contexto, ¿qué lectura hacemos de los problemas que tenemos que abordar? A nosotros nos toca pensar la universidad en realidad en una intersección entre el sistema universitario y el sistema de salud, cada uno con sus problemas y con sus lógicas, ¿no? Pero si nosotros tuviésemos que decir cuáles son los principales problemas de la universidad en relación a la formación de los profesionales de la salud, diríamos que el gran tema de la fuerza laboral de los médicos, pero de todas las disciplinas, está atravesando un problema que tiene una tendencia, que es mundial, que es a la concentración urbana y a la hiperespecialización. O sea, nada más lejos que la integralidad. La hiperespecialización de los profesionales a propósito de subtemas de los problemas de salud de los seres humanos y la concentración urbana en detrimento de la distribución regional, federal de nuestro país. Eso en lo concerniente a qué vemos como problema de la formación de los profesionales como primera medida, y qué vemos en relación al sistema de salud y el principal problema que tiene el sistema de salud, su desorganización. Su desorganización, un sistema de salud argentino que está, con todas sus cosas buenas que todavía sostiene, fuertemente orientado hacia la cura de enfermedades y no orientado y organizado a la prevención y el cuidado de la salud. ¿Se entiende? Entonces, entre esas dos vertientes tratamos de movernos. Nuestra orientación entonces, desde la Prosecretaría de Salud es tratar de llevar adelante políticas universitarias que aborden esos dos grandes problemas, o sea, que colaboren con fomentar una mirada de la formación de los profesionales de la salud que sea lo más integral posible, que no sea compartimentalizada, que no sea orientada a la superespecialización, que no sea fragmentaria en su concepción de la salud, y a la vez fomentar políticas universitarias de vinculación con el sistema de salud que no abonen a su desorganización, que no abonen a su desorganización. Lógicamente proponemos un método de trabajo para eso, que es el método del triángulo de las redes en salud, que hemos intentado ir sistematizando en el camino de estos años, que es un triángulo virtual con tres vértices. En una de sus vértices ubicamos a los centros de salud y hospitales de segundo nivel, o sea, a los efectores del sistema público de salud. En el otro vértice ubicamos a la universidad, lógicamente a sus áreas de gestión, pero también sus cátedras, sus centros e institutos de investigación, el conjunto del mundo universitario. Y en el otro vértice ubicamos a la comunidad organizada. A la comunidad organizada de la forma en la que la comunidad busque organizarse. Organizaciones de la economía popular, iglesias y clubes de barrio, o cualquier lugar en donde, sobre todo los barrios populares de la región, de la capital de la provincia, que es donde nosotros llevamos adelante nuestras políticas, encuentren núcleos organizativos de las personas que viven en barrios populares que se organizan para resolver problemas. En el medio de ese triángulo están los problemas de salud. Entonces, nuestra hipótesis es que la integralidad pasa por una visión pragmática de resolver problemas de salud. Si se quiere, no somos teóricos de la integralidad, ni mucho menos. En realidad somos trabajadores de la salud haciendo política universitaria. Y lo que nos ha ido dando resultado es justamente eso, interpretar la gestión como un espacio de impulso de políticas de gobierno que busquen resolver problemas concretos desde miradas diferentes,
sin que la universidad, en el caso nuestro, se ponga en un lugar de andar ocupando un lugar que no le corresponde. O sea, desde esta mirada no tiene ningún sentido que la universidad busque suplir a las organizaciones comunitarias o suplir a los efectores de salud en sus intervenciones en la comunidad. Lo contrario, implica que cada cosa que nosotros intentamos hacer en la región cuente sí o sí con la presencia de los efectores de salud y de las organizaciones de la comunidad, sean cual sean estas organizaciones. Eh, a lo largo de estos años hemos impulsado varias iniciativas al respecto de este método. Las dos que más nos gustan, las que más contento nos pone a hacer, las que creemos que pueden en alguna medida mostrar alguna espiritualidad común y mejores resultados, son las que llevamos adelante en conjunto con las otras áreas de la gestión de la presidencia, con su Secretaría de Extensión, con el Consejo Social, que son, en primera medida, la Diplomatura de Promotoras de Salud y en segunda medida el programa PARES, que es un programa académico que llevamos adelante con la Secretaría Académica en 5 territorios de la ciudad. Y con esto voy cerrando para no hacer mucho desorden y dar lugar después al debate. Creo que voy bien con el tiempo, así que tengo 5 minutos para ejemplificar esto que vengo intentando comentarles. La Diplomatura de Promotoras de Salud es una diplomatura de la presidencia de la universidad, que como toda diplomatura de la presidencia se gesta en el marco del Consejo Social y que como toda diplomatura de nuestra presidencia busca favorecer el acceso a la educación superior de personas que por cualquier motivo no logren sostener un tramo académico de 4 o 5 años, como una tecnicatura o una licenciatura, son tramos más cortos. Busca como primer objetivo reconocer y jerarquizar el rol de las promotoras de salud, que es, en el título María decía sujeto. Bueno, nuestros sujetos para esta propuesta son las personas, las mujeres, sobre todo, que desde las organizaciones sociales, los comedores, las iglesias, los clubes de barrio, cuidan a otros en los territorios desde una mirada de salud. Son las personas que acompañaron a las familias en el aislamiento de la pandemia, son las personas que acompañan a una mujer que sufre violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, son personas, mujeres que acompañan jóvenes que tienen problemas de consumo de sustancias, son personas que acompañan a niños que no pueden crecer debidamente porque tienen bajo peso, problemas de nutrición y los llevan a los centros de salud y ayudan a las familias a tener los calendarios completos de vacunación. O sea, son mujeres que ya realizan ese trabajo de cuidado y que nosotros de la universidad lo que intentamos es acompañarlo y de alguna forma jerarquizarlo, complementándolo con otro tipo de saber que es el universitario y poniéndolo en juego en este triángulo con las carreras de la universidad y con los efectores de salud. Así creamos un dispositivo áulico docente que es el aula abierta, que funciona en cada territorio donde se lleva adelante la diplomatura y que tiene como propósito expresar el método del triángulo de las redes en la constitución de un equipo docente que cuenta siempre con un coordinador de una organización social, cuenta siempre con al menos un trabajador del centro de salud más cercano o el hospital más cercano, y cuenta siempre con la presencia de un docente de alguna de las 9 facultades que son parte de la diplomatura de promotoras, y que tiene 20 unidades temáticas organizadas en 10 módulos que acá les voy a mostrar. Estamos muy felices de haber sacado el primer libro de la diplomatura, no sé si se ve bien, y que acá atrás tengo encuadrado como casi un ritual, la pechera del abordaje de la pandemia, y que, y que lleva a 1.400 egresadas, porque hemos hecho el dictado, ya está por tercera vez en la región de La Plata, Berizo y Ensenada, pero también hemos podido, a partir de la experiencia de acá de la región, conveniar con 5 organizaciones sociales, con municipios, recientemente con la Universidad de Santiago del Estero, para el dictado nacional de la diplomatura, y ya son 15 provincias en donde estamos llevando adelante el dictado, lo que da cuenta de que la iniciativa de la universidad
eh, está respondiendo a un problema que existe, que es que hay una falta de reconocimiento de una tarea que esas personas llevan adelante no solo en nuestra región, sino en todo el país. Entonces, como síntesis, el montaje de dispositivos áulicos en territorios concretos, la diplomatura funciona con una perspectiva permanente de educación popular y de mapeo de los territorios, o sea que el propósito es llevar adelante el dictado completo en cada barrio popular y que el resultado de todo el dictado no sea solamente la entrega del diploma a la egresada, sino la construcción de un mapeo lo más profundo posible entre las organizaciones, los efectores de salud y la universidad de cuáles son los problemas de ese territorio. La diplomatura se aprueba con la entrega de un trabajo práctico final integrador, que es la puesta en marcha de una intervención concreta en la comunidad para resolver un problema, que puede ser desde la eliminación de un basural a cielo abierto hasta la creación de un dispositivo de posta de vacunación porque hay un problema de acceso al calendario. O sea, es muy amplia la gama de propuestas que hemos recibido y que tiene como trasfondo la lucha por el reconocimiento de esas personas con su diploma en el sistema formal de salud. Y lo segundo es que después de 3 años de este trabajo comunitario hemos podido ir llevando adelante la construcción de dispositivos propios de la universidad en territorio para la vinculación con el sistema de salud, que es el Sistema Universitario Regional de Salud, el SURES. Ya con esto termino, disculpen Fabio y María. El SURES es una política de la presidencia de la universidad en la que formamos parte de varias secretarías y que busca justamente tratar de generar condiciones propias de la universidad en el primer nivel de atención para la puesta en marcha de escenarios académicos que permitan que las distintas carreras de la universidad formen profesionales de la salud en el primer nivel de atención y que es un problema que tenemos mucho los médicos, pero también otras disciplinas, que es la falta de espacios académicos de calidad en lugares que no sean hospitales, básicamente, que no sean hospitales. Bueno, acá en La Plata también teníamos el problema de que los centros de salud estaban vedados y no podíamos entrar porque la gestión anterior no nos quería hacer entrar. Entonces tuvimos que crear estos dispositivos y sobre estos dispositivos, que son 5, ya con esto cierro, montamos otro programa junto con la Secretaría Académica, que es el programa PARES, que es un programa de refuerzo económico, básicamente, porque nosotros a los docentes los invitamos a que monten dictados académicos en el primer nivel, pero esos docentes tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? Para salir de su comodidad, de salir de la facultad, de coordinar con la promotora de salud, de que el dictado en el SURES intente resolver algún problema de la comunidad mientras se forman los estudiantes, ¿no? Y bueno, este programa lleva un año, ya tenemos 30 cátedras contempladas que van desde cátedras de la carrera de fonoaudiología hasta cátedra de educación física de la Facultad de Artes o de ginecología de la Facultad de Medicina. Y básicamente lo que busca es que la cursada entera de cualquiera de las materias que son parte del programa se lleve adelante en el primer nivel de atención en nuestros dispositivos, que se busque resolver un problema de salud del territorio y que se genere un informe que dé cuenta de ese trabajo para el mejoramiento de la cursada para el dictado siguiente. Y así tenemos, como les digo, por ejemplo, talleres y cursadas de cátedras de la Facultad de Artes que buscan, que abordan una dimensión más espiritual y artística de los problemas de salud de los territorios, hasta una cursada de ginecología que lo que sencillamente hace es montar dispositivos asistenciales en el primer nivel y enseñar a los estudiantes a hacer controles de salud, Papá Nicolau y prevención de métodos anticonceptivos a las estudiantes en un barrio popular y no hacerlo en una clínica privada del centro, que es como solíamos formarnos siempre los médicos en la región. Entonces, con esto cierro y ya no los aburro más. Un problema, un gran problema de la universidad, la formación de la fuerza laboral un poco más orientada al mercado que a los problemas reales del sistema de salud, y un gran problema del sistema de salud que es su desorganización. Nuestro método de trabajo, el triángulo de las redes, para abordar esos dos grandes mundos e intentar que haya menos distancia entre lo educativo y lo sanitario. Y los dos ejemplos que dejo a disposición para discutir, que son ejemplos, insisto, todavía recientes en un contexto de una institución milenaria como es la universidad y en un contexto de una política
de apertura social y de proyecto de modelo de universidad de nuestra universidad, que es el que lidera el arquitecto Tauber, y que nosotros empalmamos en eso porque no hubiera sido posible todo este trabajo sin la compañía de las áreas de gestión, como la de María, como la de Inés Iglesias, como la de Extensión, que son las que vengo mencionando, pero tampoco sin la política general que la universidad transita, yo interpreto, hace al menos 15 o 20 años y que nos permite profundizar en estos caminos que de ninguna manera son posibles de mostrar resultados en 1, 2, 3 o 4 años, ¿no? Amerita el sostenimiento de políticas públicas por largos periodos para que la planificación que uno hace tenga sentido de ser realizada y porque la presencia de una orientación de la universidad como la que tenemos aún le permite proponerse cosas con paciencia y no caer en la trampa, que también es una trampa que atenta contra la integralidad, que es la trampa de lo efímero, del resultadismo inmediato y de tener que andar todo el tiempo corriendo atrás de los problemas cotidianos de la gestión y poder tomarse un tiempo para pensar en el mediano plazo, en un contexto en el que el sistema educativo y el sistema sanitario están fuertemente atacados por el gobierno nacional y entonces amerita una doble responsabilidad para quienes ocupamos este tipo de lugares y de espacios de responsabilidad. Así que hasta acá mi intervención. Muchas gracias por escuchar tan atentamente y quedo escuchando la intervención de Fabio y después el debate. Gracias, Manuel. Súper clara tu intervención. Pensaba, ¿no? Vos decías, bueno, no somos teóricos y te la pasaste describiendo teoría y práctica en conjunto durante toda la exposición, ¿no? Digo, ¿por qué lo remarco? Porque creo que a veces tenemos como un registro de lo que hacemos más hacia lo pragmático y no registramos o no le damos tanto valor a toda la construcción conceptual que hay detrás de eso, ¿no? Digo, creo que vos arrancaste ya nombrando términos que para el debate de la integralidad son clave, como es el tema de problemas, como es el tema de la intersección, como es el tema de evitar la fragmentación. Vos hablaste de saberes compartimentados, una formación fragmentada. Digo, creo que todos, todas quienes nos dedicamos a tratar de pensar, bueno, esto de qué es la integralidad y a tratar de construir sus características, partimos de esto que vos decís, ¿no? Y creo que también vamos a poder escuchar ahora de las reflexiones de Fabio, que él ha tenido también no solo experiencia vinculada a lo que es la extensión. Digo, Fabio ha sido secretario de extensión, ha sido funcionario de la Universidad Nacional de Cuyo durante muchos años, vinculados a las políticas de extensión y de bienestar estudiantil, pero también ha producido mucho, digo, desde su lugar de sociólogo, desde su lugar de doctor en ciencias sociales, digo, con todos sus aportes, ha generado también documentos, libros, publicaciones, sigue generando, es una producción muy prolífica, la que él tiene. Así que creo, Fabio, que tu intervención seguramente va a complementar estas primeras reflexiones de Manuel, que insisto, digo, no solo ha sido compartir experiencias, sino que creo después lo vamos a retomar cuando termine Fabio de intervenir. No solamente ha mostrado experiencia, sino que ha mostrado metodología, ha mostrado teoría y ha mostrado mucha reflexión que la universidad hace. Tal vez un tipo de reflexión más situada, un tipo de reflexión que le interesa saber qué es lo que opina la comunidad, qué es lo que opina el territorio, qué es lo que opinan los sectores, y una reflexión que no es nuestra solamente, sino que hay una sociedad que necesita ser invitada, convidada a lo que nosotros y nosotras vamos discutiendo. Así que si te parece, Fabio, te paso la posta y tenés vos la responsabilidad de hacer una reflexión también que vaya en la lógica de nuestras discusiones, ¿no? Actuales del sistema universitario argentino sobre qué es la integralidad. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. En primer lugar, gracias a la Universidad Nacional de La Plata, a los organizadores de las jornadas por la invitación y bueno, siempre enriquece el debate. Seguramente muy interesante lo de Manuel, para escuchar a María y seguramente podemos ampliar.
Mientras escuchaba a Manuel y también leía los ejes del panel, ¿no? En estos días, ¿no? Cuando uno ve estas palabras, ¿no? Integralidad, universidad, territorio, nuevas formas de institucionalidad de la universidad en territorio, creo que así estaba específicamente en las redes, me remitía y me recordaba a plantearlo como una búsqueda, ¿no? Esta es la integralidad como una búsqueda que tiene una larga historia en el sistema universitario argentino, y diría también en la región, ¿no? Como nueva respuesta a esta vieja búsqueda de cómo inscribir el compromiso social de la universidad, función social de la universidad, distintos nombres que ha ido teniendo, y que muchas veces lo que ha pasado es que no se ha logrado, se podría decir, el volumen político para que esa búsqueda terminara plasmada en los diseños académicos, en los diseños curriculares, etcétera, ¿no? Y esto uno lo puede ver cuando ve, como decía, algo de la historia del sistema universitario, la historia no solo de la extensión universitaria, ¿no? La extensión universitaria claramente ha sido siempre la función que históricamente ha cristalizado ese vínculo entre la universidad, la sociedad, los procesos históricos, y sin duda tiene una larguísima trayectoria en esta búsqueda que yo digo, ¿no? En donde donde la integralidad, la búsqueda de esta articulación entre la docencia, la investigación, la extensión, digamos, ¿no? Esta interdisciplinariedad, esta integralidad es parte de esa búsqueda, ¿no? Y que no termina, como decía, en la extensión, que también lo podemos encontrar en la investigación, en todo lo que fue las corrientes del pensamiento latinoamericano, ciencia, tecnología y desarrollo, ¿no? Con un Jorge Sábato, Oscar Barsaski en Argentina, Elio Jagoribe en Brasil, Zunkel en Chile, Henry Carrier en Uruguay, digamos, ¿no? En toda esa corriente que buscaba involucrar sectores productivos, sistemas científicos, políticas públicas, ¿no? Impulsando políticas públicas, agenda de investigación, digamos, y desde otro lado buscando también este involucramiento de la dinámica de la agenda de investigación en este caso, de la dinámica docente con la resolución de problemas socialmente relevantes, ¿no? En el marco de esa búsqueda, lo que yo les propongo y es hablar en este tiempo, es en un dispositivo, lo califico como dispositivo, que es el de las prácticas sociales educativas, prácticas sociocomunitarias, una de las materias que yo trabajo. Yo soy docente en sociología política, que es una materia de la carrera de sociología, una materia más teórica, que forma parte del cuarto año, pero en la otra materia que estoy, y ya llevamos 8 años, 8 cohortes, que forman parte del plan de estudio, es prácticas sociales educativas. Y que creo que en esta búsqueda histórica que les decía de, de cómo cristalizar esto que contienen las declaraciones de los organismos regionales, los estatutos, el conjunto de entramado normativo que declama, toda una retórica de búsqueda de este involucramiento de la universidad con problemas socialmente relevantes, digamos, se han intentado y se están intentando y ensayando distintos dispositivos para cristalizarlo, para plasmarlo, ¿no? Y en este sentido, creo que las prácticas socioeducativas es uno de los dispositivos que intenta, eh, o tiene la intencionalidad, como lo expresaban en un libro que María Bonicato, que coordina esta mesa, un libro del 2017 donde analizan todo un recorrido de experiencias de evaluación, hablan de la intencionalidad integral, ¿no? Yo creo que en esto hay esa intencionalidad integral, en el sentido porque, bueno, por ahí es muy ambicioso pensarlas que son unas prácticas integrales, pero se tiene esa intención, en ese proceso que es la integralidad, se tiene como un norte, como un horizonte de sentido, un horizonte ético de una búsqueda de esa integralidad.
Y bueno, en el caso del Oncuyo, esto también mencionarlo, este dispositivo claramente tiene digamos, toda la militancia extensionista como promotora, pero con una articulación muy fuerte con el área académica, ¿no? Y el conjunto de ordenanzas que los plasman son, digamos, promovidos por la Secretaría Académica, ¿no? Y esto es interesante, digamos, porque de hecho en las normativas de la ordenanza del Consejo Superior que las define y que las ordena y establece sus requisitos para hacer qué es lo que es y qué es lo que no es una práctica social educativa, son todas emanadas del área académica y con un conjunto de normativas que las regula y de alguna forma determina un horizonte de crecimiento, ¿no? Esto en el sentido que la Ordenanza 75 del 2016, que está actualmente en vigencia y demás, establece que cada unidad académica ante la creación de una carrera nueva o la modificación del plan de estudio, tiene la obligación de incluir en ese nuevo plan de estudio un conjunto de materias, dentro de las cuales están las prácticas sociales educativas, ¿no? Entonces esto ha ido generando, porque lógicamente hay una dinámica de actualización de planes de estudio, de generación de nuevas propuestas académicas, ha ido generando el crecimiento de estas materias transversal a distintas disciplinas, transversal a distintas, eh, digamos, facultades, distintas carreras, distintos años, y conformando una experiencia que está en marcha, ¿no? Bueno, en la descripción de esta experiencia, que es lo que quería compartir con ustedes, por un lado, decirles esto, reforzar un poco esto de la definición de qué es lo que se entiende de la práctica social educativa, que tiene distintos nombres, ¿no? En el conjunto universitario, prácticas sociocomunitarias, y demás, y que tiene antecedentes muy fuertes en otras universidades, no en un culo precisamente, sino en La Plata mismo, en Mar del Plata, en Río Cuarto, y en Uncuyo en el último tiempo en base a toda esa experiencia, con las lógicas reformulaciones y como todo dispositivo, ¿no? Es un dispositivo que puede ser absolutamente válido y viable política, académicamente, en una universidad y no serlo en otra. Puede serlo en una facultad y no serlo en otra dentro de la misma universidad, o en una carrera y no en otra, ¿no? No es un dispositivo digamos, que digamos, es una de los distintos dispositivos, de las distintas instancias concretas donde se intenta, digamos, bajar a tierra estas definiciones del compromiso social universitario, de función social de la universidad. No, en el caso específico del Oncuyo, ¿no? Se define como un dispositivo de la docencia universitaria que, articulando las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? La tríada clásica, docencia, investigación y extensión, digamos, favorece esta formación integral y el compromiso social universitario, ¿no? Y plantea cinco características que tienen que estar presentes para ser consideradas. Por un lado, el abordaje de problemáticas sociales relevantes, ¿no? Eh, en esto hay algo interesante, o sea, son problemáticas sociales relevantes que hayan sido identificadas por la propia comunidad, ¿no? Esto tiene a nivel metodológico es importante, y una definición política que se prioriza aquellos sectores sociales con derechos humanos y sociales vulnerados, ¿no? En el sentido que hay una enorme cantidad de demandas, lógicamente uno tiene que priorizar, porque hay una cantidad finita de recursos, humanos, materiales, etcétera. Entonces hay una definición y de ese sector, ¿no? Sectores sociales con derechos humanos y sociales vulnerados. Una segunda exigencia, digamos, que es que haya una integralidad, yo le agregaría esta intencionalidad integral y la puesta en juego de insumos formativos, ¿no? Que esto un poco que lo defiende de otras prácticas educativas en territorio, ¿no? De lo que sería proyecto de extensión, voluntariado y demás, donde no necesariamente las actividades tienen que estar vinculadas a tu acción formativa y no necesariamente tienen que ser curriculares, por ejemplo. Acá, sí o sí, el desarrollo del plan de trabajo tiene que involucrar la utilización de insumos teóricos, herramientas metodológicas de la disciplina que se está estudiando, ¿no? Un tercer elemento es el diálogo de saberes,
esto, ¿no? La búsqueda de una relación horizontal entre los actores universitarios y los extrauniversitarios. Una cuarta que parece obvia, pero en el caso de Cuyo no lo es tanto, porque había un conjunto de propuestas que el trabajo tenía como objeto la propia comunidad universitaria. Entonces, la cuarta condición es que el trabajo sea fuera del aula y sea en conjunto con actores sociales externos de la universidad, no que tengan como objeto problemáticas o actores internos, ¿no? Obviamente para prever una acción más endógena, ¿no? Y buscar un trabajo en territorio fuera de la universidad, ¿no? Y el quinto elemento, que es importante, que es la curricularidad, ¿no? Digamos, tiene que ser una actividad que esté en la currícula, que esté en el plan de estudio, ¿no? Que esté en el diseño curricular. Y esto decía yo, por ahí nos diferenciaba, por un lado, con las prácticas preprofesionales que existen y son igualmente importantes como las prácticas socioeducativas, que, por ejemplo, nosotros en sociología tenemos en cuarto año las prácticas socioeducativas y en quinto las prácticas preprofesionales, ¿no? La diferencia son en el sentido de los objetivos. Las prácticas preprofesionales lo que tienen el objetivo está puesto en la formación técnica individual del estudiante, de la estudiante, ¿no? No, en el cambio, en la práctica educativa el objetivo está en la formación técnica individual, porque sí o sí el trabajo en territorio debe hacerse sobre planes de trabajo que impliquen en su desarrollo herramientas metodológicas o insumos teóricos propios de la sociología, pero también teniendo en cuenta cuál es la demanda específica que hay de la organización social, del movimiento social con el cual se está trabajando, ¿no? Ese es un requisito que no la tiene en la práctica preprofesional. Y la diferencia que hay con los proyectos de extensión o las prácticas de voluntariado es que muchas veces, sobre todo las prácticas de voluntariado, por ahí son trabajos que son muy valiosos en términos de solidaridad, en términos de militancia, etcétera, etcétera, pero son por ahí tan desvinculados de su formación disciplinar o no son necesariamente, de hecho la mayoría no está curricularizado, digamos, son opcionales, digamos, son algo que suma, que aporta, obviamente, pero que están fuera de la mar. Y en el marco de esta búsqueda, que yo creo que es que podemos resumir gran parte de los ejes del panel, del panel 5 y entre ellos la integralidad, uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué prácticas sociales educativas en la universidad pública? ¿No? Y, y en esto, desde la materia, desde la cátedra, digamos, el enfoque que damos es tres grandes motivos por los cuales creemos que tienen que estar o es interesante promover el debate en que estén, insisto, asumiendo que no es un envase que quepa en cualquier lado, sino que es algo que puede servir a ese objetivo como un dispositivo que lo es, y en otros casos por los itinerarios biográficos institucionales de esa universidad, por la realidad política institucional y demás, puede ser algo que sean otros los dispositivos para concretar ese gran objetivo de la implicancia curricular académica de la universidad con la resolución de problemas socialmente relevantes. Uno, creemos que es el modelo de universidad, una universidad que uno cree, que uno comparte, que uno milita, que uno propone o orienta y sistematiza una visión del mundo y visión en el marco de esa visión del mundo de la universidad, ¿no? Creemos que las prácticas educativas tienen la potencialidad de coadyuvar, aportar a la construcción de una universidad pública que, como dice la Declaración de Cartagena, como un bien público, un derecho humano universal y obligación del Estado, ¿no? Esa universidad que forma parte de las declaraciones, creemos que la práctica educativa promueve un dispositivo pedagógico de la docencia universitaria que articula las funciones universitarias y que promueve la articulación de su diseño académico con esa resolución de problemas socialmente relevantes, ¿no? Y esto es importante sobre todo en Latinoamérica, digamos, ¿no? Esto por ahí, todo esto que comentaba Manuel en su intervención, ¿no? Pues si uno analiza la historia de la universidad de la región y quiere encontrar qué es lo que hay de latinoamericano en universidades tan diversas que tenemos en la región, diversas en sus formatos de organización, algunas por departamento, otras por cátedras, otras en sus universidades que tienen más de 100 años, universidades muy nuevas, profesionalistas, más orientadas a la investigación, una muy diversa formato de organización, historias, recorridos. Si hay algo que puede caracterizar a la Universidad Latinoamericana es justamente
y es un rasgo identitario. Es una universidad, como dice Martín Usó, un artículo muy interesante que trabaja sobre esta temática, una universidad exclaustrada y comprometida, ¿no? Una universidad en donde ese compromiso social, expresado en gran parte en las áreas de extensión, pero insisto que no solamente se termina ahí, es una universidad que no es viable encontrar en otros sistemas universitarios, ¿no? A pesar de que cuando uno analiza esa historia, ve que la extensión universitaria, por ejemplo, es una práctica que viene de universidades europeas, digamos. Tiene dos grandes fuentes originarias, una la estadounidense de fin del siglo XIX y otra la europea de mediados del siglo XIX, digamos que hay toda una recepción latinoamericana muy potente, pero a medida que avanza el siglo XX se va debilitando en el contexto europeo y va creciendo y fortaleciéndose y consolidándose en Latinoamérica, conformando justamente un rasgo específicamente latinoamericano, que es el de una universidad que con su conjunto de problemas eh, enormes, que sería el tema para todo otro debate, otro eje, otro panel, tiene, pero no hay en el conjunto unitario global un sistema universitario que implique en la cantidad de recursos, la cantidad de discusión, de prácticas, como las que hay en la Universidad Latinoamericana en general, Argentina en particular, sobre esta función social de la universidad, ¿no? Y esto tiene explicaciones históricas. Por un lado, la aparición de un movimiento estudiantil politizado tempranamente, ¿no? Pensemos que el surgimiento del estudiante como un actor político, ¿no? Que articula con el movimiento sindical, con otros actores políticos, es del año 18, digamos. En Europa recién en el 68, en mayo del 68 francés, empieza el estudiante a ser un actor político. Aquí en el 18, digamos, adquiere claramente hay una politización muy importante del movimiento estudiantil, que opta como modelo organizativo los centros de estudiantes, mientras otros conglomerados universitarios toman el modelo estudiantil de las congregaciones, como por ahí lo vemos en las películas norteamericanas, ¿no? De hecho, la Corda Frates, que era el grupo más reaccionario en Córdoba en el marco de la reforma universitaria del 18, era parte de ese grupo que hoy, de ese modelo de organización estudiantil antagónico al adoptado por el movimiento estudiantil argentino, que es el de Centro de Estudiantes, que todavía funciona, que son de las asociaciones de asociaciones como que tienen generalmente el nombre griego, la Epsilon o la Gamma, etcétera, ¿no? Ese movimiento estudiantil politizado tempranamente va a provocar, entre otras cosas, digamos, ese llamamiento continental a una universidad exclaustrada, a una universidad comprometida, ¿no? Digamos, esto, yo creo que las prácticas en ese sentido son un aporte pequeño, un aporte, digamos, a concretar o, digamos, a generar en hechos, digamos, ese deseo de esa universidad comprometida. Un segundo punto es la intencionalidad integral, esto que hablaba, ¿no? Creo que las prácticas educativas tienen el potencial de constituir un espacio pedagógico permeable para la generación de lo que los uruguayos llaman prácticas educativas integrales, ¿no? Digamos, las PC permiten una articulación entre los procesos de docencia, de investigación y extensión, con una mirada interdisciplinaria y una relación dialógica que, digamos, tiene como horizonte de sentido la generación de estas prácticas educativas integrales, digamos. A veces se logra de una forma más lograda, justamente, y a veces se queda a mitad de camino, claramente, ¿no? Pero por esto quiero ser cuidadoso en esto, no decimos que las prácticas educativas constituyan, de hecho, un espacio consumado de prácticas educativas integrales, sino que sí generan las condiciones, generan la oportunidad y tienen la potencialidad de avanzar en esa dirección, ¿no? Por eso optó por hablar de intencionalidad integral, ¿no? Que el compañero, si no me equivoco, era González
Gravino y Santos trabajan en un artículo de este libro del 2017. Y un tercer punto por el cual creo que entiendo que es interesante este dispositivo en en la universidad pública es la potencia pedagógica, ¿no? Del trabajo en ámbitos fuera del aula tradicional y en conjunto con movimientos, actores y organizaciones sociales, ¿no? Es lo que yo no solamente lo veo en lo teórico, lo vemos, ya llevamos 8 cohortes de trabajo y de última uno lo que puede tener dudas es cuánto le sirve a la organización social o cuánto le sirve a los actores sociales extrauniversitarios. Pero lo que no hay duda en lo que se ve en la práctica docente real es cuánto impacta positivamente en en lo individual, en lo colectivo de cada una de las cohortes. Digamos, eso es palpable, visible, visceralmente visible, ¿no? Cómo los modifica, cómo los transforma, digamos, cómo los hace, digamos, los hace observar y vivir la potencia pedagógica del trabajo en territorio, ¿no? O sea, entonces, esa potencia pedagógica, las prácticas tienen la posibilidad de generar esas condiciones, ¿no? Ese trabajo que a la intemperie del aula, como también dicen los compañeros de Uruguay, genera un descentramiento del contrato que es el programa, un descentramiento, digamos, de los roles, en el sentido que sobre ese tema específico puede saber más el estudiante que el profesor, puede saber más, obviamente, los actores sociales sobre ese tema, problematiza el rol docente, demanda, ya que el trabajo específico demanda explicaciones que no están contextualizadas o encuadradas en el currículo, ¿no? Entonces, ese descentramiento de roles favorece cierto, digamos, cierta flexibilización de ese programa, en donde el contexto es parte del escenario pedagógico, ¿no? Y entonces ahí esa potencia pedagógica permite, por un lado, salir o problematizar esa mirada homogeneizante que tenemos del territorio, ¿no? Nosotros, sobre todo los universitarios, por ahí nos referimos al territorio como ese espacio otro en donde se da el encuentro entre la universidad y los actores sociales, digamos. Y por un lado, lo, por ahí es necesario por nuestro trabajo cotidiano, pero hay una homogeneización, ¿no? Hay una mirada homogeneizante y que despolitiza al territorio del conjunto de prácticas sociales, políticas, culturales, que lo producen al territorio y y que nosotros justamente lo terminamos viendo como un todo homogéneo que va hacia un mismo lado cuando, digamos, incluso esa mirada homogeneizante nos impide mirarnos nosotros mismos en la universidad como un territorio que está atravesado por discusiones políticas, partidarias, de claustro, disciplinares y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, Fabio. sí, No, yo te escuchaba, por supuesto, siempre es un gusto escucharte y vas abriendo como distintas aristas de lo que podrían ser distintos paneles, ¿no? Digo, entonces pensaba en esto que decía Manuel, ¿no? Bueno, de cátedras que están trabajando en territorio. Te escuchaba a vos hablar de las prácticas que tiene la Universidad Nacional de Cuyo. Recordaba algunas charlas con Adriana García, que estuvo tan atrás de estas ordenanzas, digo, fue quien las ex promovió, justamente. secretaria académica Claro. de la Universidad Nacional de Cuyo, con quien hemos charlado mucho, algo que quisiera preguntarte, digo, y quisiera que me dieras tu punto de vista, que es esta taxonomía que vos hiciste entre las prácticas socioeducativas, las prácticas profesionalizantes, los proyectos de extensión, ¿no? Muy, a ver, ¿cómo decirlo? Arriesgado e interesantísimo, ¿no? Digo, por lo menos a mi oído, esto de decir, bueno, ¿qué es cada una de estas cosas? Y vos recién, cuando decías esto de la potencia pedagógica que tiene, vos decías, bueno, una duda es si le sirve a las organizaciones sociales. Claramente sí le sirve a los estudiantes. Entonces acá viene la pregunta. ¿A vos
vos te parece que realmente es una diferenciación posible la práctica sociocomunitaria de la práctica profesionalizante? ¿O en realidad estamos siendo como, no sé si condescendientes es la palabra, pero viabilizando esta universidad centenaria que tenemos, que a veces le cuesta mucho integrar, que tal vez la forma de aprendizaje es en comunidad? ¿Es posible aprender técnicamente, individualmente? Digo, lo relaciono con lo que Manuel traía, ¿no? Este triángulo de las redes, que también, como vos decías, digo, en este recorrido que vos hacés histórico, que nos recuerda que venimos intentando hace mucho esto, no es una cosa de ahora, no es una nueva idea la integralidad. La integralidad es una deuda que tenemos, vos sos más gentil, es una búsqueda, yo digo es una deuda, que tiene la universidad pública, por lo menos Argentina, en esto de qué modelo de universidad tenemos. Entonces te pregunto, digo, la normativa de ustedes es muy interesante en el sentido de, bueno, las viejas son las viejas, pero todas las nuevas armen el espacio socioeducativo. ¿Para vos es posible realmente hacer esa división? O si tuviéramos la posibilidad de una universidad que tuviera densidad política, como vos decís, para bancarse lo que necesitáramos, ¿no irías más hacia una integración entre esto de lo individual y lo colectivo? Esa es la reflexión que te quería pedir como para ir cerrando esta parte del panel, ¿no? Eh, como vos decís, creo que las prácticas educativas, la integralidad, son como nuevas respuestas para viejos problemas, ¿no? O sea, tienen que inscribirlo en una búsqueda histórica que nos precede y incluso también da sentido, digamos, ¿no? Enriquece. Yo comparto con vos, pero también tiene que ver con la realidad entre las posibilidades reales y las ideales, digamos. Es decir, en nuestra universidad lo real era, y fue muy ambicioso en su momento y es muy válido, es lograr una ordenanza de acuerdo a la relación de fuerza del Consejo Superior. Lo máximo era eso. O sea, no era posible, eh, cosa que yo comparto en esa universidad ideal, que toda práctica debería ser así, porque es una concepción de la pedagogía, de cómo se debe enseñar. No debería ser necesario diferenciarla. Pero bueno, justamente, de acuerdo a la relación de fuerza, el contexto histórico, económico y demás, la, lo que era necesario era lo contrario, era dejar muy claro qué es lo que era, para que no cualquier cosa fuera práctica social educativa, ¿no? Esas 5 condiciones que yo describí, digamos, se tienen que dar para ser considerada una práctica social educativa y no cualquier otro tipo de práctica. Digamos, lo que yo comparto con vos debería ser no tener diferenciación. En el contexto de la política real universitaria era necesario diferenciarla, y fue también muy beneficioso y está siendo hoy algo muy, muy, muy interesante, que es lograr que cualquier carrera que actualice su plan de estudio o se cree una nueva carrera debe contener eso. Eso es algo que incluso hoy necesita ser, lo tenemos que defender. Yo actualmente soy consejero superior y no está, y cada vez que sale una nueva carrera con eso, intento de al menos licuarla, de disfrazarla. Esto acá estamos, porque bueno, es lógico, implica distribución de recursos y implica la madre de todas las batallas, que es lo presupuestario. El presupuesto es política hecho número, y entonces cuando hay que gastar en eso hay resistencia, digamos, ¿no? Entonces, en nuestro caso era necesario más diferenciarlo que buscar, que comparte esa concepción general, que es la de... Bueno, ustedes están mejor que la Universidad Nacional de La Plata en ese sentido. Digo, yo pensaba como cuando quienes estamos atentos y atentas a la realidad, a lo que sucede afuera, al abismo que hay entre los profesionales y las profesionales que se forman de estas maneras, a los que no se forman de estas maneras y se encuentran con una realidad totalmente distinta a la que está en el aula muchas veces encerrada.
llegamos a los mismos puntos. Digo, yo te escuchaba y recordaba cuando leí la ordenanza de ustedes, estos 5 puntos. Para nosotros los 5 puntos de prácticas integrales son muy parecidos, tenemos coincidencia en 3, pero lo que tiene Cuyo, que no tiene La Plata, es la curricularización. Y no es la curricularización de cualquier cosa, es la curricularización de esa relación con ese afuera, pensado de la competencia profesional, ¿no? Esto que ustedes tienen como una marca de que tiene que estar vinculado al plan de trabajo de la materia, es lo que creo que es la interfase más potente. Cuando es cómo vos lográs o cómo se logra un equilibrio, y digo, sobre todo en una jornada como en la que estamos, que es dirigida a docentes, cómo lográs un equilibrio entre lo que vos tenés que dar como contenido de bolilla, por decirlo de alguna manera, con que eso que haces en la comunidad o en la organización o en donde lo hagas tenga sentido para ese otro, ¿no? Digo, siempre nosotros ponemos el ejemplo de cómo nos disgustaba cuando ibas al hospital público y había 5 pasantes que querían ocultarte para entender lo que era hacer, ¿no? Digo, te molesta. Entonces, quien se forma interviniendo el cuerpo innecesariamente de una persona no se forma si no se deforma. Entonces, digo, ahí está buenísimo que coincidamos, digo, y también Claro. coincido con vos que las viabilidades institucionales, por eso me parecía muy fuerte esto que vos decías de, bueno, si tenemos o no tenemos la potencia política para poder instalar prácticas universitarias integrales y no quedarnos con esa mera articulación de funciones que muchas veces también se dice, pero después no se habita, que nos deja tranquilos y tranquilas, que nos juntamos de vez en cuando, intentamos articular lo que ya va por caminos separados, ¿no? Entonces digo, me parece que ahí la experiencia de Cuyo es una experiencia que tenemos que mirar los universitarios y las universitarias, porque han logrado interpelar el aula y generar una aula, como vos decías, que sea cielo abierto, que esté interpelada por el afuera y que deje de mirarse a sí misma todo el tiempo, ¿no? Es Si que les fíjate que la parece, dale, curricularidad, dale y pasamos a Manuel la con alguna otra curricularidad, reflexión para ir cerrando el panel. teniendo en cuenta que el objetivo es, en definitiva, que ese compromiso social, esa resolución de problemas socialmente relevante, no esté escindido del diseño académico, no esté, forme parte del acto educativo, se podría decir, la curricularidad es clave. O sea, ya sea a través de una, en el caso nuestro es una materia de cuarto año que tenés que hacerla para, no te puedes recibir si no la haces. En otros casos es una materia que es transversal porque cada carrera la adapta a su realidad, pero son materias con profesores, digamos, parte del plan de estudios, digamos, Sí, sí. porque esa exigencia normativa tenía que ver también, tiene que ver con una pulseada político-académica de que esto tenerlo. Digamos, ¿tiene ventajas? Sí las tiene porque, bueno, vos estabilizás un vínculo con organizaciones sociales. Nosotros trabajamos hace 8 años con un pool de organizaciones sociales que ya tenemos planes de trabajo a largo plazo que en donde cohorte tras cohorte vamos avanzando Tal en, cual. en la consecución de esos objetivos. Y Claro, como ha sido la experiencia de los centros comunitarios acá en La Plata, en Mar del Plata, en Tandil, digo, sí, creo por eso, todo el sistema universitario que está como atento y atenta a ver qué es lo que sucede en el afuera y la importancia de generar profesionales con competencias en diálogos de la formación, creo que vamos para los mismos lados, ¿no? Así que bueno, pensaba también en esto que planteaba Manuel, cómo de alguna manera podemos pensar que la vinculación con la comunidad, la vinculación con el medio, la vinculación con esas organizaciones de las que vos hablabas en ese triángulo de redes que ustedes toman, digo que también digo es algo probado en términos de lo que significa, ¿no? Trabajar de esta manera en el primer nivel de atención, en relación también a los otros niveles. Si vos te parece que es posible pensarlo no desde la idea del vínculo con la comunidad solamente, pensando que la universidad sale y en esa lógica de que la universidad sale está bueno, sino si lo podés pensar en relación a cómo hacemos para que el afuera entre en la universidad y cómo hacemos para vincularlo con las competencias, ¿no? Digo, si vos tuvieras que decir este triángulo, esta metodología que ustedes plantean, este trabajo por problemas, este trabajo con organizaciones,
¿Por qué aporta o si pensás que aporta a la formación de las y los estudiantes que se están formando en las distintas cátedras de distintas disciplinas de distintas facultades, ¿no? En el caso de ustedes con el eje salud. A mí me parece, María, que hay algo muy inicial y básico que devela la, la predisposición de trabajar con efectores de salud y con la comunidad desde la universidad, que es la imposibilidad de la formación universitaria para ofrecerle herramientas a sus estudiantes y eventuales graduados para resolver problemas concretos, frecuentes y graves. En el caso de la salud, problemas frecuentes y graves que los graduados no están preparados para resolver y que te digo más, el sistema de salud no está preparado para resolver. Entonces, por fuera de una posición ideológica que la hay, por fuera de una posición ideológica que la hay, que es la complementariedad de saberes, también, entre comillas, yo no sé si las estoy perdiendo o no, las veo medio borrosas, pero también, entre comillas, la exposición del estudiante a determinados problemas que las propias currículas no abordan y que las organizaciones sociales sí, eh, es en sí mismo ya una práctica educativa. Para decirlo más en criollo y no dar tanta vuelta, por ejemplo, el tema de los consumos problemáticos de sustancias, ¿no? Yo te puedo decir como docente de la universidad, con todo el respeto por mis colegas psiquiatras y psicólogas que hacen esfuerzos muy valiosos, pero yo te puedo decir de mi propia práctica que ni en el tránsito por la universidad, ni en mi tránsito en la formación de posgrado, que fue en un hospital y en un centro de salud, encontré un efector de salud, un método de trabajo que resuelva ese problema en el marco de la institución. Y que sí encontré muchas organizaciones sociales que sí resuelven ese problema. Eh, ¿Qué sería resolver ese problema? Es sacar a un pibe de la droga, para decirlo mal y pronto. Que ofrecerle un futuro a una persona que piensa que no tiene futuro, que se está lastimando y que está lastimando a otros. Con esto quiero decir que la universidad y el sistema de salud hacen todo mal. Bueno, no, pero sí que no están encontrando el agujero al mate en algún punto con ese problema y que la propia predisposición de poner en el centro el problema, que sería el consumo de sustancias, que trabajarlo con organizaciones, con el hospital y con la universidad, devela que hay un sector del triángulo que lo está haciendo mejor que los demás y que tiene para aportarle a los demás. Y eso también es transformador porque al poner al problema en el centro y no al saber, al tipo de saber en el centro, al poner el problema en el centro, bueno, el hospital se puede transformar porque efectivamente, o el centro de salud se puede transformar porque efectivamente empieza a recalcular, bueno, de qué forma damos los turnos, qué tipo de perspectiva asistencial estamos haciendo, en qué se relaciona nuestra forma de atender con la vida del pibe que está consumiendo. Y la universidad también se pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy enseñando alrededor de este problema? Porque por definición, digamos que la realidad va mucho más rápido que un plan de estudio, ¿no? Entonces, las organizaciones sociales, al estar más cerca de la realidad, también van más rápido que los planes de estudio y resuelven problemas más rápido. Y creo que ahí está un poco por lo menos en salud, eh, la necesidad de llevar adelante este tipo de iniciativas para tampoco creernos, los universitarios y los docentes, que cambiando nuestros planes de estudio o reviendo nuestras prácticas pedagógicas, resolvemos algún problema en sí mismo, porque nosotros podemos, a su vez, habiendo hecho todo esto, nosotros podemos tener el mejor plan de estudio o las mejores prácticas socioeducativas, recuperando a Fabio, o las mejores diplomaturas, en recuperando lo que yo mismo decía antes, pero si después los lugares en donde se dan los procesos de trabajo, en el caso nuestro son los centros de salud y los hospitales, pero en el caso de un docente será la escuela y así, si no entramos en diálogo y también nos planteamos una posición transformadora de los lugares en donde se dan los procesos de trabajo, bueno, en definitiva,
tampoco sirve para nada. Esa es mi mirada, porque si después la práctica profesional te la determina más, un, p- y vuelvo al caso de los consumos, te la determina más un determinado campo de la salud orientado por el mercado, que está orientado a dar medicamentos en vez de a prevenir, bueno, nosotros podemos haber formado el mejor graduado, pero después se va a insertar en un lugar en donde la lógica es otra y vamos a estar, no sé, haciendo el pozo y tapándolo permanentemente. Entonces, yo creo que en nuestra experiencia, el hecho de trabajar con el triángulo que mencioné, eh, nos permite eso, abordar el problema de distintas ópticas complementarias entre sí y que sobre todas las cosas cuando funciona es una actitud de humildad de la universidad y del sistema de salud, de decir, bueno, con el tema de las drogas, con el tema de la violencia de género, muchas veces, los mismos ejemplos que mencioné hoy, con el tema de la salud ambiental y los basurales a cielo abierto, con el tema de la alimentación y la nutrición, con un montón de temas, las organizaciones tienen un saber que a veces resuelve mejor los problemas y eso tampoco tiene que desmerecer porque nadie le va a pedir, en el caso nuestro, a una organización que resuelva un problema quirúrgico o un tratamiento oncológico. O sea, también tiene que estar todo lo otro y también tiene que estar bien hecho todo lo otro. Pero bueno, para esto que es la territorialidad entendida como lugares en donde hay exclusión, por así decirlo, que es lo que estamos conversando más desde la perspectiva comunitaria, creo que un poco esa es nuestra experiencia. Sí, ahí creo que tanto en lo que plantea Flavio como lo que planteas vos, digo, creo que está como muy presente esto de el enriquecimiento, la riqueza que tiene para la estudiante que hace procesos por fuera de la universidad, en estas aulas a cielo abierto que las tres mencionamos, es enriquecedor y le cambia la mirada, etcétera, etcétera. Tal vez, digo, retomando esto que Flavio decía hace un rato, de bueno, de acá hay una historia que nos muestra que la integralidad es un debate que venimos dando desde hace un tiempo, que tal vez no hemos tenido la suficiente densidad política, decía él, para poder implantarlo más fuertemente. Esto que vos estás planteando, creo que nos lleva a pensar que ¿de qué se trata la reforma de un plan de estudios, no? ¿Por dónde pasa nada más y nada menos que el conocimiento? Porque podríamos hacer reformas de planes de estudios donde vos le das el lugar a la comunidad de un conocimiento, como vos lo decís, lo tiene. En lo que vos traes, la velocidad versus el estudio, también tiene que ver con eso. Quienes somos de las ciencias sociales, quienes trabajamos en los territorios, quienes trabajamos con problemáticas, por ejemplo, de consumos problemáticos, sabemos que los grupos de madres, que las organizaciones sociales son las primeras que intentaron tratar de sacar a los pibes de esas situaciones. ¿Por qué? Porque están 7 por 24. La universidad está con suerte de marzo a noviembre. Entonces, ahí también creo que hay como una interpelación muy fuerte, y insisto con esto, estamos en jornadas que son referencia para docentes de no solo de nuestra universidad, sino también de otras universidades. Y con este título que tienen las jornadas de, bueno, de la universidad en cuestión, la universidad cuestionada, no solamente la universidad cuestionada desde los espacios de conducción que hoy tenemos, desde las políticas públicas, sino también la universidad cuestionada en términos de lo que son sus desafíos epocales. Entonces, hoy yo hacía mucho hincapié en esto de que a mí no me gusta hablar de integralidad como la articulación de funciones, porque creo que es como intentar unir la ruta 7 con la 8 con la 9. O sea, son rutas que son paralelas, entonces es muy complejo. En cambio, tanto la experiencia de un cuyo que nos traías vos, Flavio, como lo que vos nos estás trayendo, Manuel, creo que, y uso tus palabras del principio del pragmatismo, a todos y todas los que nos estamos dedicando desde hace años a tratar de entender esto de por dónde pasa la integralidad, estamos apostando a dispositivos
nuevos, dispositivos que estén por fuera, aulas que se constituyan de distintas maneras. Esto que vos decías hoy, una coordinación, una referencia de una organización y una referencia de una cátedra. Eso es distribuir distinto el saber. Entonces es un dispositivo diferente que no tiene que ver con articular funciones, sino en todo caso, como nos gusta decir a nosotros, es como tratar de disolver lo que es la esencia de la función de la extensión, que es la única función que se constituye identitariamente con otros y con otras, en el aula y decir, bueno, nuestra aula es un aula a cielo abierto, como dicen los uruguayos ahí repasando también lo que decía Flavio. Entonces creo que estas experiencias y retomo, digo, vos sos académico, Flavio también, yo también, cuando nosotros trabajamos en esta idea de lo pragmático, cuando trabajamos cerca de lo que sucede en el afuera, nos damos cuenta que en realidad tenemos que dejar de salir para dejar entrar, ¿no? Como diría Rinesi en algún momento, hay que hacer que la puerta giratoria deje de solamente que salgamos, sino hacernos cargo de, bueno, tenemos que meter ahí algo. Y acá, por supuesto que es muy alentador esto que vos contabas de la cantidad de cátedras con las que están trabajando ustedes. Digo, desde distintos lados vamos trabajando de distintas maneras, ¿no? Nosotros desde la Cátedra Libre de Prácticas Integrales también estamos laburando con cátedras. Ahora, los denominadores comunes es que vemos lo mismo. Aparecen los problemas, aparece la interdisciplina, aparece la intersectorialidad, aparece la importancia de producir conocimiento situado. Si no formamos profesionales que tengan esa capacidad de interpelarse por lo que sucede, como decíamos hoy, estamos generando una brecha imposible. Nada, digo, la verdad creo que por lo menos para mí ha estado muy bueno el panel. Les agradezco enormemente. También creo que es muy destacable que el equipo de la especialización y quienes están a cargo de las jornadas armen un eje vinculado a la integralidad y bueno, y seguramente nos queda para quienes nos escuchen, para quienes estén con nosotros escuchándonos en este momento, poder repensar, ¿no? Sus propias prácticas docentes a la luz de lo que hemos estado charlando en esta hora y media de trabajo, una hora y pico, y volver a las aulas nuestras, para que tengan esa posibilidad, ¿no? De ser cada vez más abiertas, más a la intemperie y más interpeladas en el buen sentido. Así que muchas gracias a los dos